Chamamos agora a Imeris, eleita para o 27º Prêmio de Excelência e que vai falar sobre o projeto Drone Atualiza Inventário de Minério Estocado em Tempo Real. Quem fará a apresentação é Patrício Bugenio, analista de PCP. Falei certo o seu nome? Mais ou menos. Então fala assim. Portunhol. Então ele vai falar do jeito certo, gente. Bem-vindo, boa palestra, tá? Boa tarde, pessoal. Voy a falar en español más devagar. Mi portugués no es muy bom. El proyecto que vamos a presentar el día de hoy es un control de inventario de minería vía dron que se hizo en la planta de Imeris en Arica, ¿ya? Para comenzar, para definir principalmente lo que es la planta Imeris. Imeris pertenece al corporativo francés de plantas de procesadoras de minería no metálica, ¿ya? Principalmente aquí a nivel América se concentra en lo que es Estados Unidos, en Brasil, en el sector de Sao Paulo y también en Cachoeiro, y en Sudamérica, en Argentina y Chile. Este proyecto se llevó a cabo en lo que es la planta Arica, que es la primera ciudad del norte de Chile, frontera con Perú. Este proyecto se llevó a cabo mediante lo que fue un ciclo PDCA. Ya tuvimos 3 ciclos PDCA dentro de ella. El primero es la implementación a nivel local de forma interna de lo que es toda la metodología de medición, ya corroborar que mediante un dron local no apto para una medición pudiéramos hacer una corroboración de los datos que estábamos teniendo en planta a nivel de minería interna en términos de stock. ¿Ya? El segundo proceso ya fue la validación de estos datos que concluye toda la validación que se va haciendo mediante los meses en términos de inventarios mensuales de minería. Y el tercer ciclo son todo el control ya mediante esta metodología que se va manejando vía interna mediante proceso. Aquí yo quiero hacer un énfasis y es en el término de la magnitud de lo que es el proyecto. Comenzamos de forma interna, algo local, no teníamos un proveedor externo el cual nos realizaba las mediciones y tampoco un agente externo, sino que nosotros mediante una problemática que se fue presentando, que fueron diferencias de inventarios de minería, en este caso la planta de Arica procesa tierras diatomeas, tierras filtrantes, tuvimos que ir en ayuda de esto y empezar a utilizar herramientas y tecnología que tuviéramos a mano y aparece lo que fue esta medición mediante vía dron. Ya, como les comentaba, toda esta problemática parte en sí por las diferencias de inventarios que se generaban en los acopios de mineral. La división principalmente que se va realizando mediante todas las categorías, primero son las mediciones volumétricas, cómo se realizan los puntos de referencias que estábamos tomando, tanto para lo que es el inventario mensual, como también los parámetros de la minería, ya que lo que es la minería, en este caso la diatomea, tiene 2 características principales que son la humedad, ¿ya? O sea, la incorporación de agua que tiene dentro y así también la densidad que se maneja porque va variando dependiendo del tipo de diatomea. El tercer factor, que también es importante, son los valores representativos. Al nosotros tener acopios de minerías, tener stock en pilas, nosotros necesitábamos determinar un valor representativo en lo que era estos tipos de minería. Y el cuarto y último factor importante de cómo se hizo esta división del problema son todas las variables de control que se van realizando mediante lo que ha sido este proceso de inventario. ¿Ya? Aquí podemos observar el por qué la importancia de atacar este problema y es que todo lo que son costos de inventario de nuestros raw material, que son principalmente casi un 90% minería, asume una condición de casi cercanos a el $1.000.000. Por lo tanto, una variación
o una disminución o una alteración en lo que fuera los inventarios, tanto stock físico como stock que estuviera por sistema, nos afectaba y nos impactaba de una manera muy importante. Aquí podemos observar el cómo partimos esta situación, que fue a finales del año 2023. Todo este proyecto se desarrolló en el año 2024, en donde partíamos con una diferencia de inventario valorizada de $58.000, ¿ya? Cercano a 1.500 toneladas de diferencia de lo que era físico a lo que teníamos por sistema. Con el pasar de los meses tuvimos todas estas incorporaciones de lo que fue este dron, que en sí, para ir comentando, el dron es un dron de uso doméstico, no de uso profesional. La marca es un dron DJI Mini 2, en el cual nosotros fuimos incorporándoles aplicaciones y software de procesamientos para ir obteniendo imágenes y también ir obteniendo los volúmenes físicos, tanto en metros cúbicos como también en toneladas secas, ¿ya? Si vamos viendo, vamos teniendo variaciones y disminuciones significativas hasta llegar a diciembre del 2024, que fue donde nosotros tenemos nuestro cierre anual de minería, en donde nosotros solamente tuvimos una diferencia de 11 toneladas mediante estas regulaciones que se iban realizando mes a mes para ir contemplando estas diferencias que teníamos de minería. El análisis CIPOS que se hizo principalmente, nosotros fuimos definiendo nuestros proveedores, los procesos internos, las entradas y salidas, y nos centramos principalmente en el proceso de lo que era la toma de inventario de la minería. Entonces, considerando ello, teníamos la definición del proceso, cómo se define, cuáles eran las acciones, los actos que contemplaba esto, y teníamos que ir en análisis de cada una de las etapas y de los pasos. Todo parte con una orden de requerimiento de minería hasta lo que es la incorporación al software. Entonces, nosotros teníamos que atacar tanto lo que fuera el pesaje, la medición y el registro. Por ello salieron de ahí tres grandes importantes y correlaciones que obtuvimos, que son los factores químicos, tanto de humedad como también densidad, por lo cual obteníamos relaciones, por ejemplo, a medida que el acopio se iba consumiendo o nosotros íbamos teniendo consumos específicos, se iban alterando los valores porque teníamos disminución de la compactación del acopio, por ende la densidad no era lineal durante el tiempo. Por ende, también era importante tener ese análisis semana a semana de la variación de los parámetros para ir también evaluando cuánto íbamos a tener en toneladas secas. Acá tenemos varios factores importantes, como lo que son también las conclusiones que se fueron sacando de este análisis. Por ejemplo, el aumento de la humedad en la capa interior y la disminución de la humedad en la capa exterior. Por ser la diatomita un material que es impermeable, consolida toda la humedad en la forma central del acopio, y toda la parte externa se comienza a hacer un proceso de secado natural mediante los acopios que están sectorizados en las distintas partes de la planta. ¿Cuál es lo importante de esto y las metas a las que queríamos llegar? Era primero lograr controlar todo el inventario, principalmente de las minerías que teníamos, y tener un volumen y solamente un grado de precisión del 2% de lo que fuera la diferencia de inventario. Fueron, mediante este análisis, saliendo varias posibles ideas de las que se estaban surgiendo y el por qué, y llegamos a un análisis de Ichikawa, en los cuales podíamos definir que principalmente teníamos la diferencia y ir analizando distintas metodologías o también distintas secciones por las cuales podíamos llegar, y empezamos a sectorizar los acopios. Empezamos a delimitar para tener una misma imagen siempre a la hora de realizar mediciones. También se comenzaban a realizar software de procesamiento, que son todas estas tomas que teníamos mediante el dron a través de nuestro software, que fue un software que también adquirimos de manera local, que se llama WebODM, en el cual hacíamos procesamientos y obteníamos las dimensiones de los acopios, ¿ya? Y llegamos ahí a obtener un margen de error solamente de lo que fue un 0,9%, que es mucho mejor a lo que pretendíamos, del 2%, y estandarizar todo lo que fuera el proceso de medición.
tanto desde el comienzo con dron hasta cuando ya estuviera estandarizado de forma semanal. Estandarizamos también los planes de vuelo, que fue toda esta parte que en sí fue muy a nivel de autodidacta, de aprender, ir en el aprender haciendo, para llegar a todo lo que son tablas de control y principalmente estandarizaciones de los planes de vuelos que vamos obteniendo en los software. Con ello, obtenemos también estandarizaciones por parte de lo que fuera todo el procesamiento del dron y llegar a tabular todos los datos y teniendo un control de semana a semana y mes a mes en diferencia. Lo que nos logró, como conclusión de este proyecto, pasar de una diferencia de $58.000 a solamente tener una diferencia de $200 a final del 2024. Teniendo un saving de alrededor de $58.000 y una disminución de un 99.2% de las 1.500 toneladas que comenzamos a solamente 11 toneladas de diferencia a final del 2024. Muchas gracias.